Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, dos reconocidos médicos, el doctor Juan Barriga, representante de la Asociación de Médicos del Hospital Pablo Arturo Suárez, y el doctor Alberto Narváez, expresidente del Colegio Médico de Pichincha. ¿Cómo afrontar y, lo más importante, resolver los problemas en la salud pública del Ecuador? Ha habido quejas durante los últimos tiempos. Por cierto, esta es una herencia que proviene pero que no ha sido solucionada, tanto la falta de insumos, el represamiento de cirugías, cuanto de medicamentos, y no solo en la red integral de salud de los hospitales públicos, de los hospitales que dependen del Ministerio de Salud, sino también del Seguro Social ecuatoriano. Se ha evidenciado esto. La semana anterior averiguábamos y nos presentaban recetas que no han sido atendidas. Y voy a dar los nombres de los medicamentos como un ejemplo nada más. Medicinas que no le dieron a un paciente doxazocina de 4 miligramos, losartán de 50 miligramos, Eutirox de 75 miligramos. Esto como ejemplo nada más. Doctor Juan Barriga, ¿cómo afrontar este problema en el sistema de salud? Atender oportunamente a fin de no represar cuando sabemos que la pandemia ha ido pasando, la pandemia por el COVID-19 paulatinamente. Doctor Barriga, buen día. Bien, mientras retomamos con el doctor Juan Barriga, doctor Alberto Narváez, ¿qué está pasando en el sistema de salud pública? No hay insumos, no hay medicamentos. ¿Cómo lograr que se atienda? Porque aquí está entre la queja de los médicos, queja muy legítima, y la respuesta de la ministra y del Ministerio de Salud, que sí hay que verificar, vamos a visitar los hospitales. Lo cierto es que finalmente los afectados son los usuarios. Bueno, en realidad el problema del sistema de salud ecuatoriano es un problema estructural que este rato tiene como origen la política macroeconómica. Sí, se sigue reduciendo el presupuesto a la salud. Ejemplo, este año aprobaron apenas el 2.6% del Producto Interno Bruto para salud, lo cual es insuficiente. Si se quiere tener una cobertura universal y suficientes medicamentos, unidades de salud equipadas con profesionales médicos, se debería subir por lo menos al 6%. Se están despidiendo profesionales de la salud, no hay un sistema de gestión de medicamentos, eso en el lado del Ministerio de Salud. Entonces el bajo presupuesto de la salud, que no es de ahora, ya nunca se llegó a invertir el 4% que dice la Constitución, y en el tiempo del primer año de epidemia inclusive la inversión en salud fue menor que el año 2019, y eso se ha mantenido, y en el gobierno actual igual, porque quien decide la política de todo, en salud, educación, es del Ministerio de Finanzas, y los del Ministerio de Finanzas han decidido privilegiar el pago de la deuda externa y reducir los gastos sociales en la práctica, ¿no? Entonces el Ministerio de Salud no tiene fondos suficientes, no hay un sistema de gestión de medicamentos, el sistema de salud es un sistema eminentemente curativo, no es preventivo, y todo eso crea un escenario deficiente. En el caso del Seguro Social, el origen tiene que ver con lo siguiente. El presidente Rafael Correa, en el tiempo de su presidencia, decidieron incluir que el Seguro Social atienda a los hijos y cónyuges de los afiliados, pero sin incrementar el financiamiento, por lo que se ha tenido que tomar de los fondos de pensiones dinero para financiar la salud. Y este rato ya no hay, el seguro está en crisis, y una de las razones es por eso, y la otra porque el Estado, que es el máximo deudor del seguro, no paga lo que debe. Entonces esos dos problemas son estructurales y que no se van a corregir declarando emergencia, se corregirán temporalmente, pero no así, ¿no? Entonces sí existen graves deficiencias
En el sistema de salud, por un lado, en la gestión de insumos y medicamentos, no llegan a tiempo a las unidades de salud, pero es un problema estructural de una baja inversión en salud debido a las políticas macroeconómicas de privilegiar el pago de las deudas, a poner el dinero que llega del petróleo, por ejemplo, a las arcas de los fondos de la reserva monetaria para que suban el precio de los bonos y poder pagar a los que tienen, a los tenedores de bonos, precios más altos, y eso que parece perverso es el juego en el que todos los países están, ¿no? Siempre están así, más con gobiernos de tendencia neoliberal. Pero el problema es un problema estructural que no se va a solucionar simplemente declarando la emergencia, ¿no? Porque se solucionará 2, 3 días, 2, 3 meses y seguirá el problema. El problema es estructural. Doctor Narváez, siendo un problema estructural, lastimosamente no se van tomando las soluciones, los correctivos, ha habido paliativos, sin embargo el problema sigue latente. ¿Cómo lograr que el ministerio atienda y se cuente con lo mínimo indispensable para continuar con las cirugías, a sabiendas de que se represaron por la pandemia? Y ahora hay que retomar, volver a una relativa normalidad para atender esas cirugías represadas y la atención con medicamentos a los usuarios. Bueno, antes de pasar a eso, un tema que me olvidé es el tema de la corrupción. Por lo menos el 20% de las inversiones en salud, tanto del seguro como del Ministerio de Salud, va a los bolsillos de las mafias enquistadas en las distintas unidades de salud, y eso tampoco se ha corregido. Son los mismos que siguen gestionando y gerenciando los hospitales, y se saben todas las mañas para utilizar el mismo sistema de compras y seguir beneficiándose a través de la corrupción, y es algo que tampoco ha disminuido. Pero la solución está, desgraciadamente, hay una gran debilidad de los gremios, no tienen el poder. No tenemos el poder para presionar porque se ejecute una política adecuada de salud con inversiones adecuadas. No hay esa fuerza, y tampoco la tienen los sectores de salud, los sectores, digamos, gremiales y sindicales, y tampoco está en su agenda el exigir el que se invierta suficiente en salud, ¿no? Entonces no existe la fuerza para obligarle al Ministerio de Salud a que privilegie la salud, o no existe la comprensión en el gobierno de que por cada $1,000,000 que se invierte en salud, el beneficio son 10 millones. Y eso no entienden que la salud no es un gasto, sino es una inversión, y que lo más importante para un pueblo es invertir en salud y en educación, y esa comprensión no está dada porque se privilegia el pago de las deudas externas y se sigue endeudando al país, ¿no? Entonces tenemos un grave problema estructural que no creo que se solucione, por lo menos en este gobierno, por su visión neoliberal, digamos así, y tampoco se solucionó en el tiempo del gobierno de Rafael Correa, que no llegó jamás a invertir el 4%, que es el mínimo que la Constitución dice, y seguimos con baja inversión, pero además todos estos problemas estructurales de tener un sistema de salud descuartizado con varios subsistemas no coordinados entre sí. El ejemplo es la pobre coordinación que hay entre el seguro y el Ministerio de Salud, la duplicación de acciones que se dan, de compras de medicamentos inclusive que se dan. Existen, como se ha visto, 0 paracetamol en un hospital, pero en otros se han comprado recursos inservibles, recursos que no son necesarios, bajo los argumentos inclusive de emergencias sanitarias hospitalarias, y eso tiene que ver con la corrupción, ¿no? Que no va a ser solucionado. No quieren solucionar ese problema, por eso no implementan un sistema de gestión de insumos y medicamentos adecuado. Eso es un caos. No se sabe qué hay en los hospitales, qué no hay. El vicepresidente va a visitar a las unidades y recién se enteran de lo que pasa. Cuando
con un buen sistema gerencial ahora, con los sistemas virtuales, es algo bastante fácil hacerlo, pero no creo que hay la voluntad política de quienes gestionan y gerencian el Sistema Nacional de Salud, tanto del Ministerio como del Seguro Social, ¿no? Ya, bien, queremos saludar al doctor Juan Barriga. Que no nos... sí. Sí. Ya, doctor Barriga, muy buen día, un gusto verlo y escucharlo. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo? Como decía el doctor Alberto Narváez, sigue siendo un problema estructural, pero hay que empezar arreglando esto. Si hubo éxito para la vacunación, ¿por qué no se descentraliza? Aquí no hay problema. Usted, que es un respetable médico del Pablo Arturo Suárez, aquí en algún momento se habló de la descentralización. ¿No hay falla en los hospitales para la adquisición o no hay recursos que no le pone el Ministerio de Salud para adquirir esos insumos y esos medicamentos? Buen día, doctor Barriga. Buenos días. Hola, Alberto. Estamos pasando por un momento crítico en la salud. Bueno, en los últimos años hemos pasado estos momentos críticos, pero hoy creo que ya es insostenible, y además es insostenible porque cuando le escucho a la ministra que dice que no pasa nada y que todo está bien, estamos más complicados todavía. La salud, los que vivimos en los hospitales diariamente, vivimos, ¿no? Constatamos las deficiencias que existen. Vemos, a ver, yo le voy a hablar específicamente del servicio de traumatología y también hacerles llegar la voz de todos los representantes de los distintos hospitales, que cuando iniciamos éramos 2, después fuimos 5, 7 de los hospitales de Pichincha, y ahora somos 17 que se han sumado de todo el país, que están viviendo la misma crisis. Primero cambian los gerentes a cada rato. En lo que va del año tenemos 3. El médico del hospital de Calderón, del hospital Enrique Garcés, dijo que ya tenían 5 en lo que va del año. ¿Y por qué lo hacen? Porque son puestos políticos. Y el ministerio, cuando tenga políticas de salud, va a mejorar. Cambia el gerente cambia al director médico, al de compras públicas, pone sus administradores y los procesos se caen y se empieza de nuevo. Con la gravedad que cuando uno hace los procesos, ya ninguna casa quiere presentarse, pues porque las casas no se presentan porque el gobierno les debe desde hace años. Entonces entramos en un círculo vicioso. Esta semana hemos tenido pacientes hospitalizados que cursan con más de 10 días de hospitalización, solamente para ser transferidos a casas de salud que tienen convenio, primero a las del Ministerio de Salud. Como no tienen lo necesario, los continuamos y los mantenemos hospitalizados. Se activa la red de salud para que vayan a una clínica y las clínicas no les quieren recibir porque tampoco les pagan. Entonces es un círculo vicioso esto de la salud. La ministra va al hospital Pablo Arturo Suárez, primero minimiza a los médicos que estábamos afuera esperando para explicarle que lo que estamos diciendo no es un invento de nada, y que tampoco tenemos ningún interés político. Tenemos un interés de preocupación por ver a los pacientes, que le tenemos que decir cada que acude a la consulta de lo más pronto posible. Y esto de lo más pronto posible ya superan meses y años. No hemos podido sacar ni un solo paciente de cirugías programadas. Bueno, ya como decir, estamos acostumbrados a eso. Pero no poder sacar pacientes de emergencia, eso ya es bastante grave. Y peor aún, cuando se dice que se tiene todo. Y como es político, la gerente que lleva 10 días, que no tiene idea, porque está novata en su cargo, enseñan a bodegas que están llenas, claro que están llenas de sueros, de jeringuillas, y lo básico para poder operar en lo que significa traumatología. Placas, tornillos, prótesis, no hay una sola para poderlo hacer, uno solo. Y no es que nosotros los médicos inventamos. El presupuesto para el 2022 yo lo solicité a principios de noviembre del año pasado. No he recibido un solo centavo para iniciar un proceso. ¿De qué estamos hablando entonces?
Y cuando va, no hay dinero. Y cuando hacen, para hacer una compra necesita tener una certificación de fondos, se presenta a la casa, hay la certificación de fondos. Cuando va a cobrar, le dicen, nosotros no tenemos nada que ver, vaya a finanzas. Y entonces así se está manejando la salud. Doctor Barriga, ¿cuál es el nivel para hacer conciencia? Porque si seguimos con las dos visiones, ustedes enseñando que no tienen para operar los insumos, no hay los medicamentos para recetarlos, y la ministra dice que sí, en la bodega hay. Bueno, con esto no llegamos a la solución, ¿qué es lo que quiere el usuario? ¿Qué nivel de represamientos hay, por ejemplo, en traumatología para las operaciones? Bueno, yo tengo una lista actualizada de 680 pacientes en lista de espera. Actualizada. Y tiene nombre, número de teléfono, número de historia clínica, diagnóstico, y necesita ser operada, pero no lo podemos hacer. Nosotros lo que queremos, miren, no tenemos ningún interés político de que salga la ministra, que le cambien. Que tome un diálogo con las personas que estamos viviendo a diario, pues. Nosotros somos médicos de hospital, no de escritorio. Entonces, cuando hay esa gran diferencia y los mandos medios le informan, no le informan, le desinforman para cuidar sus puestos, estamos complicados. Yo creo que con el mismo ánimo que inició su mandato la ministra y cuando el señor presidente habla de diálogo, o sea, nosotros queremos dialogar pues para asesorarle, para decirle. No todos los días se es ministro y no todos los días en ese cargo uno adquiere experiencia durante mucho tiempo. Esa no la tiene muchas ganas de trabajar, creo que es muy bien preparada, pero eso no es lo suficiente, pues. Cuando existen problemas hay que hablar con la gente que tiene los problemas, no con el personal, con los famosos directores, subdirectores y sobre todo la gente que maneja el marketing de los hospitales, la de comunicación. Prohíbe entrar a los pacientes a quejarse, indica al personal médico que no dé declaraciones porque va a ser sujeto a una sanción. Yo hice una denuncia similar que se está cayendo el hospital hace un determinado tiempo, que no tenemos lo necesario y que las compras se hacen a dedo. Y lo comprobamos. Claro, servicio de traumatología, todo el personal médico, régimen disciplinario. Quitada la jefatura al doctor Barriga y que no vuelva a hablar. Mire, yo podría estar tranquilamente haciendo otras actividades, pero amo mi profesión. Me molesta la injusticia y el robo. Y sobre todo cuando uno va al hospital y ve a la gente que más de una vez los pacientes que podría yo decir con todo derecho reclaman y faltan el respeto al médico, al personal médico, porque supuestamente no trabajamos. ¿Cómo vamos a trabajar si no tenemos lo necesario? No hay lo necesario, no existe. Que la ministra se entere bien, que vaya al hospital. Y nosotros le llevamos, no vale rayos X, no funciona el tomógrafo, el laboratorio no tiene lo necesario, y seguramente va a querer ir nuevamente ir a ver la bodega que estaba llena, eso va a querer hacer. Que vaya donde las cosas pasan, que vaya a la consulta y se junte a nosotros para que escuche lo que le decimos al paciente. No hay lo que necesita, no existe. Y no ponen la plata. Porque todas estas discusiones es poner el dinero. Los hospitales no tienen presupuestos. Cuando hicimos la primera reunión, cuando denunciamos lo que está pasando, a la tarde el hospital Eugenio Espejo ya recibió 10 millones. ¿Qué hay que hacer? Reclamar, salir a las calles. ¿En qué país vivimos? Pues por favor, que la ministra asuma la responsabilidad y que no se olvide que el cargo que tiene es pasajero. Y que cuide su puesto, ¿no? Volvamos con el doctor Alberto Narváez. Usted decía que hay un problema estructural en el sistema de salud, pero hay que ir desvaneciendo
y atendiendo a los sectores. Si aquí no hay insumos, como ha señalado el doctor Juan Barriga, ¿cómo se puede operar? Y lo más grave, si es que no hay para emergencias. ¿Cómo arreglar esto? Porque aquí hay la visión del médico que está atendiendo en los hospitales y la visión de la ministra con los informes que le dan de que sí hay medicamentos. Al final, el afectado es el usuario, doctor Narváez. Bueno, además de esos problemas, obviamente la epidemia de COVID-19 afectó muchísimo al sistema de salud. No había la capacidad de enfrentar, por un lado, la gran cantidad de ingresos hospitalarios que tuvimos en los 2 años seguidos, inclusive en este diciembre hasta ahora, más de 6,000 muertos en exceso, lo cual no es despreciable, aunque son menos que el año pasado en el mismo periodo. Sí, la epidemia de COVID creó un grave problema. ¿Por qué? Porque se represaron una cantidad muy grande, sobre todo de cirugías, y no ha habido ningún esfuerzo ni inversión para solucionar este problema. Entonces se necesita un esfuerzo para igualarse en todo lo que son cirugías represadas. Juan tiene razón cuando dice, no solo es del Hospital Pablo Arturo Suárez, eso pasa en todo el país. Hay represadas cirugías programadas desde hace más de 6 meses y se necesitará una gran inversión, no solo para ir igualándose, sino para contratar más profesionales de la salud que igualen a estos problemas, porque desgraciadamente estos problemas bajan la calidad de vida de la gente. Le doy un ejemplo de algo que está pasando ahora. El COVID no es algo que usted se enferma de COVID y se acabó el problema. Desgraciadamente, más o menos en Inglaterra y Estados Unidos hay un 10% de pacientes que presentan el síndrome post-COVID o COVID persistente o long COVID en inglés. Y no existe ninguna política todavía de parte del Ministerio de Salud para enfrentar este problema. Nosotros hicimos una encuesta pequeña en la parroquia de Calderón y Llano Chico y encontramos cerca del 2% de personas con COVID persistente o long COVID, y no existe ninguna política ni social ni de salud, porque hay que entender que el COVID persistente da también discapacidad. Encontramos del total de 20 más o menos pacientes con long COVID, uno presentaba discapacidad severa y unos 3 a 4 discapacidad moderada. Y eso no se está haciendo nada. Entonces tenemos toda esta serie de problemas represados, una cantidad de gente que no recibe medicamentos para problemas crónicos como la diabetes, la hipertensión. No hay medicamentos suficientes ni en el seguro ni en el ministerio para enfrentar eso, y eso hará que tarde o temprano sigamos teniendo una cantidad muy grande de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de problemas diabéticos serios con pérdidas de extremidades, pérdidas de ceguera por diabetes, por decir solo algunos de los problemas más graves. La desnutrición ahora es un problema muy, muy grave, sobre todo la desnutrición infantil. Aunque hay un proyecto del gobierno, yo no le veo que ese proyecto esté caminando adecuadamente en términos de estrategia, y tenemos más de 30% a nivel rural de niños desnutridos y más de 20% a nivel urbano, y eso en la epidemia de COVID se profundizó más. Entonces, los esfuerzos que está haciendo el gobierno en política social, porque para enfrentar estos problemas no basta solo trabajar en el sistema de salud, que ya tiene demasiados problemas, pero frente a los cuales no se está haciendo lo suficiente. Y eso es un llamado a las autoridades a que no privilegien el tema de la deuda externa y que comiencen a invertir un poco más en salud. Si llegaríamos al 4%, podríamos salir ya de esta emergencia. Y debe hacerse y debe declararse por estos problemas, declararse que estamos en emergencia sanitaria para igualarnos de los problemas, pero después mantener la misma inversión a largo plazo, ¿no? Porque de otra manera no vamos a poder solucionar
solucionar los problemas se están acumulando, el hambre ya es un problema muy serio y lo que va a pasar es que va a haber explosiones, va a haber gente en las calles de manera no controlada, digamos, no en marchas, sino con asaltos a supermercados, porque la inflación, producto también de la guerra de Ucrania y sus efectos en el país, es muy grave. Entonces, estamos frente a una situación cercana a una explosión social, porque se están acumulando todos estos problemas del de salud, el de hambre, el de desempleo, ¿no? Claro, y lo que usted decía, doctor Narváez, efectivamente, si hay un problema estructural, si aquí no pasamos a priorizar la medicina preventiva y no la curativa, que es importante, por cierto, pero si hay este problema va a ser difícil avanzar. Doctor Juan Barriga, usted decía, citó 680 cirugías pendientes, pero más allá de ese represamiento, decía usted mucho más grave la situación en las emergencias. ¿Qué está pasando en las emergencias? ¿No hay lo fundamental, lo necesario para atender emergencias? No hay. No hay. Emergencias traumatológicas no hay, no existe. No le escuché si me pregunta a mí o a Juan. Creo que Juan podría al doctor Juan. Mejor eso. Sí, al doctor Barriga. Sí. Decía que no hay, así casi concreto, no existe material para operar los pacientes fracturados, accidentados, no hay. De hecho, hace un momento explicaba que tenemos o que estamos teniendo pacientes, ya superaron los 10, pacientes hospitalizados para esperar un lugar que los puedan recibir. Y como dije, o sea, los hospitales no los pueden recibir porque el resto de hospitales, porque tampoco tienen lo necesario. Unos no tienen quirófano, otros no tienen intensificador de imágenes, otros no tienen, y se pone y se indica el motivo por qué no se lo puede recibir. Porque tampoco es que nosotros tenemos dentro del instrumental de traumatología que cualquiera que lo mire va a pensar que lo donó Adán y Eva. Entonces no existe una actualización de acuerdo a la parte científica de las cosas nuevas. Tenemos que hacernos modos cuando hay cómo operar. Como ahora no operamos, estamos intentando hacer cirugías represadas de uñeros, de retiro de placas, o sea, las emergencias no. Las emergencias no las podemos hacer. No hay lo necesario. ¿Y qué es lo fundamental que debiera haber, doctor, si podría citar? ¿Qué insumos? Bueno, lo fundamental es que pongan a alguien ahí que sepa lo que necesitamos. Segundo, que no lo cambien. Y tercero, necesitamos prótesis de rodilla, de cadera, placas para fracturas de tobillo, de fémur, de tibia, de cúbito, de radio. No hay nada. Eso no tenemos. Y a veces puede esto sonar que la responsabilidad es mía, ¿no? Yo soy el líder del servicio. Ese liderazgo me lo gané por un concurso, así que no soy de paso. Entonces, lo hice los requerimientos el año pasado y nos han venido dando las vueltas de que se haga, que la solicitud, que se la vuelva a hacer. Y una vez que hacemos los requerimientos, cuando ya los vamos a obtener, ya lo cambian al gerente. Entonces, tenemos que empezar de cero. Volvemos a hacer otra vez los requerimientos y lo vuelven a cambiar. Tenemos 10 días de una nueva gerente en lo que va del año. Entonces tiene que enterarse y tenemos que volver a hacer todos los requerimientos que los hice el año pasado. Entonces, esto siempre termina en lo mismo. Tiene que poner la plata. A veces nos reunimos para hablar de lo mismo, que yo digo las reuniones del desahogo, para desahogarme de las iras que tengo, de las molestias, porque no les podemos brindar una atención apropiada a los pacientes, me desahogo. Las reuniones del desahogo. ¿Y la ministra no quiere atenderles, doctor Barriga? No, pues eso decía yo hace un momento. La ministra ya fue el día viernes y según el informe de los mandos medios tenemos todo. Porque le enseñaron los sitios donde existen cosas como vendas de gasa, como yesos, como jeringuillas, como bajalenguas, sueros, nada, o sea, probablemente eso se utilice, nosotros utilizamos
pero no llegamos a cumplir el propósito final, que es darle una solución al paciente porque no tenemos el material quirúrgico que requiere el paciente. Bien, seguiremos hablando. Ojalá se atienda al sector de la salud, que es fundamental. Y si no se atiende lo urgente, ¿cómo podemos pasar a hablar del problema estructural de la medicina preventiva antes que la curativa? Muy complejo. Muchas gracias por atendernos al doctor Juan Barriga del Hospital Pablo Arturo Suárez y al doctor Alberto Narváez. Muchas gracias, muy amables. Gracias a usted. Chao, Alberto. Nos vemos. Muchas gracias. 8:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y tenemos previsto el diálogo con el doctor Daniel Pontón, catedrático del IAEN, la lucha contra la inseguridad. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Consejo de la Judicatura se puso de nuestro lado. El 90% de equipos tecnológicos de la función judicial están obsoletos. Son 10 años sin renovación, pero pensamos en ti y emprendimos el proyecto de modernización